Vamos a hablar de algo que Dios nos habló en varios libros de la Biblia. Está comprobado que hay mensajes en la Biblia donde están 2 o 3 veces repetidos de diferentes formas porque fueron diferentes escritores que lo escribieron en aquel tiempo, pero el mensaje es el mismo, la advertencia es la misma, la bendición y la promesa de Dios son la misma. Lo único que cuando nosotros escuchamos un mensaje que está repetido en varios libros de la Biblia, eso significa que debemos de prestarle un poco más de atención, porque en efecto, si Dios lo hizo de esa manera es para que nosotros lo mantengamos más presente. ¿Amén? Así que la enseñanza es titulada de esta manera: ¿cómo es nuestra relación con el mundo? Esta vez no es cómo es nuestra relación con Dios, sino con el mundo. Y de aquí van a depender muchísimas cosas, porque nosotros nos dejamos enredar por las artimañas de Satanás y las cuales nosotros llevamos dentro con vamos a decir, cuerpo caído, lleno de pecado original. Entonces nosotros nos dejamos enredar bien fácil y eso es lo que causa que muchísimas veces nosotros no disfrutamos las bendiciones de Dios de la forma como se debe, o mejor dicho, las bendiciones de Dios no llegan a nuestra vida porque nosotros estamos prestándole más atención a lo que no debemos y no le prestamos la atención suficiente a lo que realmente sí debemos. Así que de un tema bien importante que nosotros deberíamos tenerlo siempre en mente, porque desafortunadamente, como dije, estos tiempos son tiempos difíciles, lo que se aproximan van a ser más difíciles, y el propósito de Satanás es precisamente eso, mantenernos ocupados, entretenidos, para que nosotros no prestemos atención a lo que realmente vale la pena. Así que, ¿cómo está nuestra relación con el mundo? Versículo de base de 1 de Juan 2, del 15 al 17, y la palabra nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que aquí Dios, y vamos a ver a través de las enseñanzas, vamos a ver qué tantas advertencias Dios nos habla acerca de este tema. Y este es un tema que nosotros deberíamos, en estos tiempos que estamos viendo cómo la gente se está alejando de Dios y cómo la mayoría de nosotros, por no decir la totalidad de la humanidad, estamos viviendo de acuerdo al deseo del mundo o al diseño del mundo. Y Dios nos va a dar unas cuantas advertencias para que nosotros tengamos bien claro cuáles van a ser las consecuencias cuando nosotros decidimos vivir una vida de acuerdo al mundo y no de acuerdo a Dios. Así que esas advertencias nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Una vez más lo voy a repetir porque yo creo que es de suma importancia. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, que es esta tierra. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando sin sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa eso? De que si nosotros tomamos la decisión de vivir una vida de acuerdo al diseño de Dios y no al diseño del mundo, nosotros vamos a permanecer para siempre. Así y cuando este cuerpo deje de existir, nuestra alma, que es lo que mantiene el cuerpo vivo, no va a morir, no va a experimentar la segunda muerte, que es ya sabemos,
la que le toque al que le toque ir para el otro lado. Esa es la segunda muerte, el tormento eterno que dijo Jesús. Así que los que morimos bajo Cristo vamos a morir una sola vez, que es la muerte física, y vamos a resucitar para vida eterna. Los que mueren sin Cristo van a morir dos veces, porque es la muerte física y más la muerte segunda, que es yendo al infierno. Así que tenemos eso bien claro. Y yo sé que si nosotros le tenemos un poquito de temor a las cosas malas que están pasando aquí en este mundo, imagínense qué tanto temor deberíamos de tener el ir a ese sitio tan horrendo que se llama infierno. Así que Dios quiere enseñarnos a nosotros que como creyentes o como discípulos de Él o como hijos e hijas de Él, Él quiere que nuestra relación con el mundo es un tema crucial. Vamos a decir, Él quiere que sea algo que nosotros vamos a vivir aquí, pero no vamos a estar atados y ligados al sistema terrenal. ¿Ok? ¿Por qué? Dios no es loco ni un tonto, y Dios supo lo que hizo y Dios supo dónde nos puso. Así que esta es la prueba que nosotros debemos pasar para nosotros ganarnos entonces la vida eterna. Así que nuestra vida aquí no es una vida para que nosotros nos dejemos contaminar. Ya fuimos contaminados y ya fuimos lavados y rescatados de esa contaminación. Ahora nosotros debemos de mantenernos lo más puro que nosotros podamos dentro de la palabra de Dios, para que así el enemigo no nos pueda volver a enredar en lo que en un tiempo nosotros tuvimos. Así que aunque vivimos en este mundo, la Biblia nos enseña que no pertenecemos a él. ¿Okay? Jesús mismo dijo, ustedes no son de este mundo, ustedes están de pasada aquí. Eso como cuando uno es un extranjero y uno va de visita a un país. Uno está de visita en ese país, pero uno se regresa a su país original, su país natal. Así que el llamado de Dios es a mantenernos apartados del sistema del mundo, o sea, de este mundo que nosotros vivimos, que se opone a sus principios. Nosotros vamos a ver un poco más adelante donde el diseño del príncipe de la tiniebla, el cual es el príncipe de este planeta en que nosotros vivimos, así lo dice Dios, es el príncipe de la oscuridad. El diseño de su vamos a decir, norma para nosotros es totalmente diferente al diseño de Dios para nosotros. Ahora, hay una diferencia bien grande y es al final. Al final nosotros vamos a tener que pagar o recibir una recompensa por el sacrificio que nosotros hemos hecho por resistirnos a los deseos de la carne. O sea, cuando nosotros hacemos un esfuerzo extraordinario por algo, vamos a recibir una recompensa. Ahora, cuando nosotros solamente disfrutamos de lo que se nos ofrece, al final hay un precio que pagar. Y ahí es donde está la situación de si decidimos disfrutar de lo que el mundo ofrece, a sabiendas de que al final tenemos que pagar esa cuenta, que es la muerte eterna con Satanás, o nos sometemos nosotros a corregir o a resistir eso que nos ofrece este mundo, pero al final nosotros vamos a tener una recompensa, que es la vida eterna. Ya, es decisión nuestra. Así que nosotros como creyentes tenemos que empezar a desarrollar esa sabiduría para nosotros poder mantenernos dentro del mundo sin ser contaminados de él. ¿Ok? Porque esa es la solución perfecta, que Dios diría, bueno, yo lo puse a ustedes ahí a sabiendas de lo que iba a pasar, pero el que confía en mí y decide vivir de acuerdo a mis normas y preceptos va a obtener una corona al final, y esa le vas a dar paso para que viva eternamente, donde esa vida no vas a ver sufrimiento, no vas a ver tristeza, no vas a ver dolor, no vas a ver nada, ni pobreza. Así que vamos a estar como Dios lo diseñó al principio. Ahora, sin embargo, esta separación no implica
aislamiento del sistema en que nosotros vivimos, sino vivir en una perspectiva diferente, reflejando la luz de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué quiere decirnos Dios con esto? Que aunque nosotros estemos viviendo en este mundo, nosotros tenemos que mostrar la diferencia. O sea, que en nosotros se vea algo diferente que los demás. ¿Qué dice? Que si los demás están corriendo hacia un lado, nosotros vamos a ir a lo contrario de como ellos vienen. Eso es lo que quiere decir la palabra. No nosotros ir caminando hacia la misma dirección de donde ellos van, porque ellos están siendo guiados, totalmente cegados espiritualmente, y ellos no saben a dónde van. Están pensando y están engañados por Satanás y están pensando que van a recibir algo bueno, pero al final lo que van a terminar en un precipicio sin fin. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ir a la vía contraria a lo que nosotros sabemos que es el camino seguro para nosotros llegar a donde vamos, o sea, a la meta que nosotros tenemos ya finalizada. ¿Ven? Así que tenemos que tratar de vivir aquí lo más sabiamente que nosotros podamos, y si no, debemos de pedirle sabiduría a Dios, porque Dios dice que si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos la va a dar siempre y cuando la pedamos de corazón. Así que vamos a explorar cuál debe ser nuestra actitud hacia el mundo, y también vamos a ver los peligros que enfrentamos a relacionarnos de manera incorrecta y las consecuencias de alejarnos del camino de Dios, porque eso es simple y llano. Nosotros vivimos en un mundo, desafortunadamente, vamos a decirlo así, controlado por dos fuerzas, que es la del bien, que es para beneficio nuestro, y es la del mal, que no es para nuestro beneficio, pero que de la forma como Satanás nos la ofrece, todos de alguna manera hemos caído. Pero gracias a Dios que nosotros fuimos sacados de esa corriente, y Dios nos aló y nos sacó y nos puso en tierra firme para que nosotros pudiéramos ver desde ahí hacia dónde van los demás, y de esa manera nosotros poder ser influencia para aquellos que están yendo totalmente cegados por un camino que al final es muerte. Así que vamos a tener eso bien claro, porque al final cuando nosotros estemos delante de Dios, Él dice que nosotros vamos a tener que rendirle cuenta de todo lo que hagamos, y mientras más gente nosotros podemos hablarle de Dios, más puntos a nuestro favor tenemos acumulado. Y recuérdense que Dios no es una religión, ni la Biblia es una religión. Así que cuando alguien le pregunte de qué religión tú eres, simplemente decirle: yo no sigo religión, yo no tengo una religión, yo lo que tengo es una comunicación con el Hijo para que me lleve hacia el Padre. Y tú también la puedes tener. Simplemente decirle: tú también la puedes tener. Pero nosotros religión no llevamos, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo: no sigan religión, porque ninguna religión le va a dar salvación. Así que para que tengamos eso claro, porque desafortunadamente, el diablo es tan inteligente que le ha metido a la gente en la cabeza que cada uno de nosotros tiene que vivir bajo una religión, y esa religión nosotros tenemos que dejar llevar lo que dice, porque es la correcta. Y Jesús, que es el Hijo, dijo: no se guíen por religión, no se aferren a la religión, y no se guíen por religión, porque ninguna salva. Así que vamos a tener eso bien claro. Ahora, ¿qué debemos nosotros de hacer para, de alguna manera, nosotros tener el conocimiento de cómo debemos regirnos en este mundo mientras nosotros estemos aquí siendo rodeados por tanta maldad? Le voy a poner un ejemplo que más adelante vas a salir a relucir, y fue Lot. Lot fue un hombre que vivió en Sodoma y Gomorra. Esas dos ciudades eran las ciudades más perversas e inmoral que habían en esos tiempos,
y Dios la consumió con fuego y azufre desde el cielo, como ejemplo. Mas sin embargo, Lot estaba ahí, pero como Lot no se dejó contaminar por la forma de vida que llevaban esas dos ciudades, antes de Dios quemarla, mandó a ángeles a que fueran a avisarle que salieran a él y sus hijos, y que salieran de ahí, porque Dios iba a hacer juicio con esa ciudad y la iba a terminar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos mantenemos dentro de la norma de Dios, aún así nosotros estemos en la peor de las ciudades, Dios nos va a librar de cualquier castigo divino que Él mande para la tierra. Amén. La palabra enseña que como Dios lo hizo antes, Dios todavía lo sigue haciendo. Siempre y cuando Él empiece a encontrar gente con un corazón dispuesto a vivir de acuerdo al diseño de Dios, Dios nos va a dar a nosotros la victoria. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Así que la relación correcta con el mundo. Dios nos ha llamado a vivir en este mundo sin adoptar sus valores ni costumbres. O sea, Dios dice, ustedes van a vivir ahí, yo lo voy a poner ahí, pero ustedes no se deben acostumbrar ni adoptar las cosas que el mundo le va a ofrecer, porque ustedes tienen que dejarse guiar por mis normas y mis preceptos para que ustedes puedan marcar la diferencia. Por eso es que Dios dice que nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. Es una responsabilidad bien grande. Así que la relación con el mundo de un creyente debe caracterizarse por una clara separación del pecado y una búsqueda constante de las cosas celestiales. Así que vamos a ver algunos principios fundamentales que nos pueden guiar en nuestra vida diaria. Así que alguno de esos es que somos escogidos y llamados fuera del mundo, aunque estemos aquí. Jesús dijo en Juan 15, del 18 y 19, dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. En otra palabra, nosotros lo vemos a diario. Simplemente nosotros tenemos que, donde quiera que nosotros estemos, dejar saber que nosotros andamos en los caminos de Dios, para que ustedes vean cómo automáticamente la gente empieza a irse y dejarnos solos. Como si fuera una especie de una pandemia o una contaminación que va a enfermar a todo el que está a nuestro alrededor. Pero ¿saben por qué la gente hace eso? Porque la gente está engañada por Satanás y prefieren vivir en el engaño que antes acercarse a la verdad, porque cuando nos acercamos a la verdad nos vamos a dar cuenta que estábamos equivocados, y es como dijo Jesús, escudriñen la palabra porque en ella está la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Y eso es lo que Satanás no quiere, que nosotros nos liberemos de la mentira de él, porque así entonces nos vamos a alejar del pecado y podemos ser salvos. Recuerden siempre, Satanás no viene a nuestra vida para darnos nada bueno. Todo es disfrazado para que nosotros pensemos que es bueno, pero el final, el pago de ese pecado es la muerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque aún mucho que andamos en los caminos de Dios, muchísimas veces Satanás nos coge en un momento de debilidad y nos hace caer. Lo importante de esto no es que uno caiga, sino levantarse y con más fuerza. Pero lo importante ante todo es tratar de no caer, porque las tentaciones van a estar ahí todos los días. Ahora, es decisión nuestra si le abrimos la puerta a esa tentación o se la cerramos de una. Así que como creyentes hemos sido escogidos por Dios
para vivir de manera diferente, separado del sistema corrupto de este mundo. No debemos de ser guiados por las normas de este mundo. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer también es que hemos sido crucificados al mundo, ¿ok? Y el mundo a nosotros. De otra palabra, todo lo que este mundo ofrece a nosotros no nos debería de interesar, porque todo lo que este mundo ofrece no es nada bueno. Y a lo que ofrece no me estoy refiriendo a que uno compre una casa, a que uno pueda tener una mejor vida de vivir. Si ustedes leen los deseos de la carne en Gálatas 5, por el versículo 20, por ahí más o menos, se van a dar cuenta a qué Dios se refiere cuando Dios dice lo que este mundo ofrece. Por eso es que los deseos de la carne no se pueden someter a los deseos del Espíritu, porque son contrarios a los deseos de Dios. Y los deseos de la carne, una parte viene de nosotros y otra parte viene de Satanás. Pero al venir de nosotros, algo en nosotros nos da la facilidad para nosotros elegir hacer el mal en vez del bien. Pero aquí es donde nosotros venimos. Cuando llegamos a los caminos de Dios, nosotros crucificamos todos los deseos del mundo y todas las cosas que el mundo puede ofrecernos. Lo crucificamos por los deseos de Dios, porque ya entendimos que los deseos de Dios son mejores que los deseos de este mundo. Vamos dándonos a entender, ¿verdad que sí? Quiero que estemos claros en esta cosa, porque yo sé que muchos de nosotros todavía nos dejamos llevar por los deseos de la carne y los deseos del mundo, sin darnos cuenta que estamos cayendo en la trampa del enemigo. Así que Gálatas 6:14 nos enseña, esto es Pablo hablando, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo tenía bien claro cuando él tuvo el enfrentamiento o el encuentro con Cristo, de ahí en adelante, como él vio la realidad, porque Cristo se lo dejó ver, él vio la realidad, en ese momento fue transformado de ser perseguidores de los cristianos a sumarse a ellos y entonces ser el más fuerte de ellos para las fundaciones de las iglesias. Así que la cruz marca un punto de ruptura definitiva con los valores mundanos y los valores celestiales, que fue lo que hizo Pablo. Por eso fue que él dijo que lejos de mí esté, dice él, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, él dice, para mí ya las cosas que anteriormente tenían valor ya no existen. Para mí el morir es vida, porque ya él sabía a dónde iba. Pero eso fue una decisión que él la mantuvo firme hasta el día que lo crucificaron. Y a él lo mataron crucificado como Cristo, pero él pidió que lo crucificaran al revés, porque él no merecía ese honor de morir como murió Cristo. Así que esa era una persona que sabía y tenía bien claro lo que era ir a la presencia de Dios. Y si nosotros tuviéramos esa claridad, a nosotros no nos importaría tanto vivir como viven todos los demás en este planeta. Recuerden que la palabra dice que Dios nos eligió a nosotros y nos sacó de ahí, nos puso aquí para que nosotros marcáramos la diferencia. Así que otra de las cosas, yo creo que con esta cortamos y dejamos la segunda parte, es que cuando nosotros vivimos de acuerdo a las cosas de Dios, nosotros somos separados del mundo. Si nosotros nos dejamos regir por la norma de Dios, automáticamente nosotros somos separados de la norma de este mundo. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si alguien, vamos a poner de aquí de los Estados Unidos, como es un país liberal y todo ese tipo de cosas. Si alguien de aquí de los Estados Unidos va, especialmente una mujer, vamos a ponerlo de esta forma, va una mujer
va a viajar a uno de esos países árabes para allá, para el Medio Oriente, primeramente tiene que informarse muy bien cómo es la cultura y la costumbre de ese país a donde esa mujer piensa ir. Porque cuando llegue allá, tiene que vestirse de la forma como ella se viste y como allá se visten y no como aquí se visten. Que por ejemplo, uno va aquí a una tienda o camina por cualquier lado por ahí y uno ve a las mujeres con los glúteos afuera, es normal. Pero si van como es una costumbre aquí y es normal para ella porque ya están acostumbradas, pero van a esos países a vestirse de esa manera, pueden encontrar la muerte. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es correcto delante de Dios y lo que es incorrecto delante de Dios. Y ahí es donde viene la separación del mundo. Segunda de Corintios 6, de 14 a 18, y aquí lo vamos a dejar, dice, y esto es Pablo hablando, y él hace una exhortación. Dice, no se unan a yugo desigual con los no creyentes. Esto es a la persona que son creyentes, que son cristianos. Dice, no se unan con yugos desiguales a los no creyentes. Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos, apártense, dice el Señor. No toquen lo impuro, y yo los recibiré, y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que estas son cosas que nosotros debemos de prestarle mucha atención, porque Dios lo único que hace con esto es darnos a conocer cuáles son las cosas que a Él no le gustan y que nosotros no deberíamos de hacer, porque si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos de vivir para agradarlo, no para desagradarlo. Amén. Seguimos con la otra parte, pero yo quiero que vayamos analizando, porque yo quiero que de esta enseñanza nosotros podamos sacar muchos puntos importantes, los cuales yo sé que todavía nosotros necesitamos mejorar.